caviar, ya lo había dicho, esto está claro, caviar. Bueno, la cocina sigue caliente, entonces vamos a dar paso al siguiente plato. Con él vamos a dar también continuidad a la experiencia profesional. Ahora vamos a hablar nos van a contar personas que están trabajando directamente con pacientes, ¿vale? En primer lugar, presento a Nacho Martínez, director de Aula de Musicoterapia y especialista en salud mental. Va a estar en la mesa también Nieves Frechilla, que estaba aquí a los aparatos. Una parte de Resonando Emociones y especialista en cuidados paliativos, como el trabajo que nos ha traído. Y Alesia Gutiérrez, musicoterapeuta, arteterapeuta, especializada en el contexto hospitalario y a la sazón enfermera en el Hospital 12 de Octubre. Juntos van a ver cómo se combinan todos estos ámbitos, todos estos contextos en el campo social, en el campo educativo, en el campo hospitalario. Un aplauso para ellos y les escuchamos. Buenas tardes. ¿Un micro cada uno? Ah, sí, aquí. Buenas tardes, es un placer compartir este momento con vosotras dos, con Nieves, con Alesia. Vamos a hablar de un tema muy importante que es el entorno clínico, el contexto clínico dentro de la musicoterapia, ¿no? La musicoterapia, gracias a Dios, pues está desarrollando en varios ambientes, en diversos ambientes, como pueden ser instituciones educativas, hospitales, centros comunitarios, residencias, centros privados, ¿vale? Y cada entorno tiene sus limitaciones y tiene sus ventajas, lógicamente. Trabajar en un hospital, vosotras dos lo sabéis, porque estáis en ello, pues tiene ventajas, tiene limitaciones, como decía antes. El hospital, por ejemplo, ventaja tiene pues que hay recursos, tenemos recursos, podemos contar con grandes recursos, con infraestructuras. También podemos abordar pues pacientes severos también, ¿vale? Y también tiene sus limitaciones, ¿no? El tema de la burocracia, que yo creo que las dos lo habéis, ¿no? Sentido ahí, lo habéis padecido. El tema también de protocolos, el tema de tiempos, de inflexibilidad ante horarios, la falta de creatividad en muchas ocasiones cuando vamos a una sesión y queremos innovar, estamos dentro de un tiempo, ¿vale? O sea, es diferente. Si nos fijamos también en centros sociales, por ejemplo, pues pasa que somos más cercanos, podemos estar más cercanos a los usuarios, a los participantes, ¿no? Pero también tiene sus limitaciones. No tienen muchos espacios, mucha infraestructura, a nivel económico o presupuestario, lógicamente es menor. Yo os lanzo una pregunta para que abramos este pequeño momento. ¿Qué ventajas y qué limitaciones habéis tenido vosotras a la hora de estar en los hospitales, a la hora de vuestro trabajo como musicoterapeutas, a la hora de intervenir, a la hora de hacer intervenciones, ¿vale? Contadme un poco. Bueno, gran pregunta para una enfermera y musicoterapeuta y arteterapeuta. Bueno, para una humilde persona a la que le encanta emprender, aprender y abrir canales. Así un poco es como me veo en esto. Yo he intentado abrir canales en el hospital, en el 12 de octubre, donde trabajo como enfermera, y es muy difícil, porque claro, fijaros, la musicoterapia es una intervención enfermera, según los diagnósticos que tenemos enfermeros. Y claro, decíais en la otra mesa que musicoterapia lo tiene que hacer un musicoterapeuta. Entonces, esta es una limitación que encontré en el hospital a la hora de abrir ese canal. ¿Cómo hago musicoterapia aquí?
Entonces, bueno, pues en mi caso abrí la nevera y un poco con lo que tenía, con mis profesores que había tenido en arteterapia, en musicoterapia, en todo este camino, en enfermería, en medicina, dije, bueno, ¿y ahora qué hago yo con todo esto? Bueno, pues seguimos el camino, una tesis doctoral. Entonces, frente a las limitaciones, que hay muchas y ahora sigo nombrando, quiero ir avanzando, es que siempre hay un propósito hacia encontrar una ventaja. Y eso es lo que nos une aquí a todos, yo creo, que somos creativos, ¿no? Así que sigo diciendo limitaciones. Una vez quieres hacer un proyecto en el hospital frente a todas estas limitaciones como enfermera, que parece que tienes puertas más abiertas, ¿verdad? Porque claro, estás dentro y ves a tus pacientes todos los días. Ya, pero otra limitación. Pero por eso, precisamente, porque te conocen en otro rol, ¿no? Quizás. Vale, esta es otra. Claro, a ver. Claro, la que iba a decir es protocolos, comités de ética en investigación, tienes un proyecto, tienes financiación, ¿qué es lo que vas a hacer? Si aquí ya en el hospital hay otros que hacen musicoterapia y tú como enfermera pues te encuentras, ¿cuál es mi rol ahora, no? ¿Cómo es Alesia musicoterapeuta? ¿Cómo es Alesia arteterapeuta? ¿Cómo es Alesia enfermera? ¿Alesia compañera? ¿Alesia con el paciente está ahora en qué rol? Y esa es otra limitación ante la que me he tenido que enfrentar. Y, por supuesto, el paciente, que puede no saber en qué rol estás según el momento. Y luego ya nos hablo de pues, tus jefes que te ven como enfermera y de repente en un aseo, pues de forma altruista, estás haciendo algo diferente con instrumentos o con artes plásticas. Entonces, limitaciones, todas, pero ventajas, vamos a por ellas. Porque podría seguir con limitaciones y pues como cuando vas paseando por el hospital. Hay mucho trabajo, hay mucha carga asistencial o en la vida, ¿no? Hay mucho tráfico. Siempre podemos enfocarnos en las limitaciones o podemos ver de eso que sacamos como ventajas. Pues venga, vamos a por ello. Mirar, pues hoy he llegado tarde porque ante la limitación de la alta carga de trabajo que teníamos en el hospital encontré una ventaja en todo este camino, que es el equipo. El equipo es una ventaja. Mis compañeras y compañeros, o sea, los que desde el barro van abriendo ese camino, ¿no? Entonces yo, en esas limitaciones de explicar que hacía un doctorado, que quería abrir un proyecto, que pues vi que había una beca en mi hospital, que bueno, no me iba a dar dinero a mí, pero sí que permitía que cualquier enfermera, fisioterapeuta, médico, tal, pues presentara un proyecto para mejorar la asistencia del paciente. Ahí fui yo. Y digo, bueno, mira, si esto no se lo dan si se lo dan a cualquiera, no se lo dan a quien tenga ya, no sé, como si no está vendido esto, si no hay otra limitación, me lo darán porque me he hecho la revisión bibliográfica, el emprendimiento de ver cómo lo planteo y cómo les puede gustar a estos y tal. Y entonces me lo dieron. Y ahí viene el equipo. ¿Qué me dieron?
pues una persona que estuviera en mi puesto 5 meses. Claro, lo que no os estoy contando es que yo llevaba 3 años, cuando acababa el trabajo, con la mochila, yéndome a otra planta, a otro hospital, a buscar, a conocer a esta gente que ya hacía cosas. Bueno, entonces ahí viene el equipo, que fue la ventaja. Si hacemos equipo, entre todos, y explicamos, hay ventajas por todos los lados. Ahora, eso lleva otra limitación, que es tu tiempo, pero veámoslos como posibilidad. Entonces yo hice una carrera de fondo con mis compañeros enfermeros, auxiliares, médicos, oncólogos, internistas, paliativistas, y ahí fui contactando, daba igual. ¿Que hay muchas asociaciones? Bueno, pues vamos a ver esta gente qué hace y les mando un correo. Y entonces con David, por ejemplo, contacté en una de las tantas y con muchos otros. Y gracias a eso pues traje a alguien que me acompañase al dar esa reunión para explicar qué proyecto iba a hacer, qué tal. Y la verdad que nadie confiaba y era muy difícil explicar en un hospital como enfermera, que la musicoterapia es una intervención enfermera, dicen, que yo he luchado a explicar que una enfermera puede derivar la intervención de musicoterapia, pero que tiene que venir un musicoterapeuta a hacerlo. Y entonces me decían, claro, ¿y quién va a venir? Digo, bueno, pues un 3 en 1, ante la limitación. Te estoy diciendo que el proyecto lo hago yo. No podemos contratar a nadie, no pasa nada, pues lo hago yo. Y abrí la nevera y fui buscando ingredientes, ¿no? Entonces os invito a eso, ¿no? He hecho una lista muy larga de limitaciones, que creo que es desde el punto de partida, que todos debemos ver el mapa, pero, jolín, que somos creativos, vamos a por las ventajas. Y os puedo decir datos, y paso a mi compañera la voz. Acabo de terminar el doctorado, gracias a mis compañeros, al equipo. Ha sido un trabajo largo, pero no hubiese sido posible sola. Y compañeros, digo, pues todos los que han venido a una charla, a un acompañamiento, a estas sesiones, a otras que he ido a poder aprender, a encontrar cómo abrir la nevera para encontrar más ventajas ante las limitaciones. Hoy venía tarde al hospital porque, bueno, me propuse hacer yo trabajo en el ámbito oncohematológico, entre esa parte de la vida y la muerte, pero el cáncer, tanto de tumores sólidos como hematológicos, que son más de la sangre, ¿no? Para que nos entendamos, y cómo en los adultos pues influye, porque para niños muchas veces es más amable el abrir la nevera, pero en los adultos parece que no cantamos, no sé, como que nos hemos olvidado del juego del niño interior. Y desde ahí propuse una escuela de pacientes. Otra limitación, porque me decían, claro, ¿qué aula tienes? ¿Quién va a llamar a los pacientes? ¿Quién va a captarles? ¿Quién les va a explicar? ¿Quién les va a dar un seguimiento? Y de verdad que lo hemos hecho en equipo. Entonces, la ventaja siempre es esa. Hagamos equipo y a vencer las limitaciones. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo que el formar un equipo y estar respaldado por un equipo te puede llevar a donde quieras. Vale. Muchas gracias. Nieves, en tu caso. Es que justo el equipo abre todo. Yo tengo la suerte de trabajar en un equipo y estamos ya metidos en el Niño Jesús, en la unidad de cuidados paliativos pediátricos, con lo cual cuando voy, digamos que ya está todo hecho. Yo no tengo que hacer nada, simplemente avisar de que me toca la sesión en el hospital y entonces ya las enfermeras ya tienen ahí anotado que yo voy a ir a una hora determinada y tengo toda la libertad para trabajar en la habitación, tanto con los padres, con el niño. Y el único inconveniente que puedo tener ahí pues es el que estén entrando cada 2 por 3 a cambiar vías, a hacer determinadas cosas ya médicas. Pero por lo demás, la suerte del equipo, esa ya
bueno, pues de alguna manera la tengo, entonces me dedico exclusivamente a hacer mi trabajo. Sí que es cierto que en otros hospitales, cuando, por ejemplo, en la unidad de paliativos de Laguna, cuando están todos los niños juntos y están las enfermeras ahí trabajando y hay mucho ruido, mucho escándalo, mientras tú estás trabajando con uno de los peques, pues a veces, bueno, pues esa cosa de un poco de falta de respeto por parte de los sanitarios, de que en vez de estar un poco riéndose o haciendo determinadas cosas, en fin, tener el respeto de que estamos ahí trabajando a pie de cama con un peque, cuando son espacios abiertos. Pero, por ejemplo, en el sitio donde yo trabajo, en el Niño Jesús, pues no tengo esa problemática, porque ya ese protocolo y esos protocolos ya se avanzaron desde la estructura de la organización de la fundación. Entonces hay algo así como muy claro establecido, pero sé que no se da en la mayor parte de los sitios, pero en este caso, en paliativos pediátricos, en el Niño Jesús sí. Claro, el que haya un protocolo es muy importante, ¿no? Vosotras jugáis, bueno, o tú principalmente jugáis con ventaja, ¿no? Nosotros cuando empezábamos, Beatriz y yo ahí en el Ramos y Cajal... Que yo lo viví con vosotros, sí, es verdad, sí, es verdad. En alguna sesión. Pues claro, ahí no existía nada de protocolo. Cuando entrábamos, me acuerdo que nos decían los de la Tuna todavía no tienen que entrar. En fin, hemos tenido entrar en un hospital, ¿vale? Ahora ya sí es verdad que... Pues eso, ya se ve más normalizado la musicoterapia en los hospitales, ¿no? En las unidades, pero cuando empezábamos era muy difícil, ¿no? Y sobre todo lo que decía antes Beatriz, el demostrar, o sea, tenías que demostrar que la musicoterapia era eficaz en los pacientes, ¿vale? Me acuerdo que entró un jefe de unidad, que lo cambiaron, y bueno, que le explicase lo que era la musicoterapia. Digo, si quiere, lo que decía Beatriz, digo, si quiere puede pasarse una tarde y ve. Claro, ¿qué pasa? Que ellos veían que había un cambio en los pacientes. Decían más musicoterapia y menos medicación. Y en una de las tardes se pasó, lógicamente, ¿vale? Entonces, bueno. Yo creo, lo estabais comentando antes, los sanitarios tienen un batiburrillo que no es normal, que es musicoterapia, que es música. El payaso también, o sea, que te viene el payaso que te viene con el ukelele también y te hace música también. Entonces, hay un lío que tienen los sanitarios que no saben qué es qué. Y entonces, no sé, quizás nuestra labor, yo lo que digo, que tengo suerte de que ya en esta unidad concretamente ya está muy claro lo que se hace, pero porque ha habido personas anteriores a mí, 2 personas muy relevantes de la musicoterapia que abrieron ese camino. Y, jolín, hay que darlas, yo de verdad tengo que darlas las gracias, porque yo el camino lo tengo llano. Pero es verdad que hay todavía en otros hospitales un lío tremendo entre qué es qué. Y entonces todavía tenemos ese trabajo nosotros por delante de hacerles ver qué es la musicoterapia realmente. Luego, por otro lado, o sea, yo, por ejemplo, aparte de hospitalario, trabajo en domicilios y ahí es bastante más sencillo porque, bueno, pues trabajo con la familia y trabajo con los peques directamente y es otro entorno que no tiene nada que ver. Trabajo también muchas veces con la fisio o con la terapeuta ocupacional, dependiendo de las situaciones. Entonces, hacemos ese equipo y es maravilloso. Es maravilloso porque todos sabemos todo. Ellos saben cómo yo trabajo y al contrario, y entonces aprendemos todas de todo y es una maravilla. Bueno, estamos hablando de las ventajas y limitaciones. Yo ahora voy a un poquito a ahondar en vosotras dos, ¿no? Porque claro, sois personas, sois seres humanos. Cuando trabajáis con estas poblaciones, cáncer, niños, adultos, terminal, vosotras, como musicoterapeutas, como personas, ¿cuál es ese impacto a nivel personal y emocional? ¿Cuál es? Y sobre todo, también lo decían antes, el autocuidado, es decir, cómo os protegéis, curáis, mimáis. ¿Qué hacéis para
para seguir otra vez. Por ejemplo, si hay un niño que fallece o una persona adulta que fallece, ¿no? Eso, ¿cómo se lleva? El musicoterapeuta, ¿cómo lo lleva eso? Yo no sé si Nieves tiene una receta. A ver, yo acompaño finales y entonces, bueno, diréis que estoy un poco vaya, pero a mí me parece lo más maravilloso del mundo. Y lo digo por lo siguiente, lo digo porque se crea un vínculo tan grande y tan bello con esa familia y con ese peque que se va, que yo no lo puedo definir con palabras. Y ellos tampoco. Bueno, sí, alguna familia en algún momento sí que lo ha definido, que era como cuando en el momento que lo estoy acompañando, como cuando pones una lamparita en un lado y está la música presente, ¿vale? Y hay una luz grande, intensa y cálida. Porque claro, a ver, siempre yo por lo menos escojo armonías muy esperanzadoras, también cosas que hemos hecho en sesiones, intento enterarme también qué era lo favorito, lo que gustaba, para poder acompañar y suavizar ese momento tan difícil y tan duro. Y una cosa importante, me permito llorar, me permito a ver, no hipar, ¿vale? Pero sí me permito emocionarme y lo dejo salir de una manera natural, porque si no, claro, al salir me lo voy a llevar. Aunque te llevas el instante, ¿no? Pero se trata de convertir algo que es muy duro en algo bello, en algo maravilloso. No hay receta. O sea, yo lo que intento hacer posteriormente es un ritual de decir y de agradecer lo que he acompañado, lo que he vivido, y agradecer a la familia también porque me han dejado entrar en ese lugar tan vulnerable. Y luego en el equipo, después, posteriormente, cuando nos juntamos, pues siempre encendemos una velita y contamos cosas bonitas, ¿no? De alguna manera nos acordamos de lo bello, de lo bonito de esa persona, de esa personita, y lo ponemos ahí en conjunto, ¿no? Con toda la intervención que hemos hecho cada uno. Pero siempre mi ritual es de agradecer, de agradecimiento, siempre. Es decir, lo dejo aquí, lo he acompañado, lo he vivido, lo he sentido, y siempre está conmigo. Y luego lo escribo. Escribo a la historia. Y también a veces me surge una canción, depende. Muchas gracias, Nieves. Lo que decías tú, el agradecimiento, ¿no? Y sobre todo que sois y somos privilegiados. O sea, el musicoterapeuta es que es muy privilegiado y tiene que dar gracias desde que se levanta hasta que cierra los ojos. Es así, ¿no? Estamos para la mejora del ser humano, para mejorar la calidad, para mejorar, yo siempre digo, el nacimiento y la despedida, ¿no? O sea, la muerte forma parte de la vida, y lo que tú dices, el agradecer, ¿no? Os iba a decir más, bueno, incluso después, porque ya no solo esa despedida, sino que después a lo mejor nos llaman para despedir en el acto que se hace, el funeral o lo que sea, y vuelves otra vez a cantar lo que cantabas, o hacer una melodía que a ellos les guste, hacerlo un poco más ya a medida, ¿no? Y eso siempre se les queda, y se les queda de otra manera, porque es una despedida realmente bella. Recuerdo, pues no hace mucho tiempo, la despedida de una peque, que no la pude acompañar en sus finales, pero sí habíamos hecho su canción Legado, y fui a despedirla en el acto de celebración después. Y estaba toda la familia alrededor de ella, en la habitación en su habitación, ya se había marchado, y estábamos todos cantando su canción, la canción Legado. Y no pasa nada, llorando y cantando. Y fue una cosa maravillosa.
Qué bonito, qué bonito. Alesia, es tu turno, si bueno, quieres. a ver ahora yo... Bueno, pues yo todo el rato escuchando a Nieves y pensando en este tema de qué hago yo como persona que somos. Hay algo que me hace responsable y me hace ser quien soy, no solo a nivel profesional, porque creo que también ser musicoterapeuta es algo que va en tu personalidad. Pues yo como enfermera y terapeuta creativo, vamos a llamarlo así por acumular, cuidar, ¿no? Entonces, igual que cuido, me cuido y me dejo cuidar. Y esto lo he aprendido porque no hay receta. Me he dado con la pared esa que decía Blanca cuando empecé, bueno, ese proyecto que contaba, el primero, porque claro, esto te dan 5 meses, luego se acaba y vuelves a tu puesto de enfermera, en mi caso. O sea, es muy difícil, pero siento que en equipo se van abriendo canales y por eso estamos aquí, ¿no? Entonces, en ese de cuidarme, yo me daba cuenta que cada vez que entraba en las habitaciones, ya no como enfermera, sino como músico, arte terapeuta, pues tenía que cuidarme. Una de las cosas que hice fue, y creo que lo recalco siempre, cambiarme el pijama. En vez de ir toda de blanco o de verde, que solemos ir, la casaca de arriba, colores. Por eso me traje hoy también mis colores, ¿no? Esto me identifica con mi rol en ese momento, que une todo, pero que le da una imagen al paciente de que estoy para cuidarle y a mí me recuerda que me tengo que cuidar también. En ese encuentro, en esa estamos aquí. Y luego otra es, decía antes equipo, bueno, pues al salir, una de las cosas que pasa en el hospital, que yo quiero hablar de esto. ¿Os suena cosificación de los datos? Esto habla de que los enfermeros, los médicos, los técnicos de radioterapia, de rayos, las personas, también a veces nos metemos en esa rutina, y esto también pasa en el musicoterapeuta o en el arteterapeuta, esto pasa en todas las profesiones, ¿no? Que a veces te puedes llegar a olvidar que el que tienes enfrente no es una analítica, no es una placa, no es alguien a quien le vas a poner una música de Mozart para que haya un hilo musical. Y eso es cuando todo lo llevamos al dato, ¿no? Y eso puede pasar en cualquier profesión. Entonces, equipo me refiero también en este sentido a cuando sales de la habitación, porque has entrado, hablo de mi experiencia, a hacer tu intervención en ese proyecto que mejora la asistencia como enfermera y tal, no sé qué. Bueno, pues ahí ya eres musicoterapeuta, arteterapeuta, y cuando sales de ahí ha pasado algo ahí que ha descrito muy bien Nieves, en donde alguien, para otros se apaga, pero para ti sigue esa luz de otra manera, y se crea un proceso creativo de legados, de experiencias, de poner en valor a las personas que estamos ahí. Y claro, cuando tú sales, nadie lo entiende. Se me están poniendo los pelos de punta. Y entonces escuchas en el pasillo, porque en mi caso, pues claro, también soy sanitaria y no tenía sentido realizar otra, me lo voy a inventar, ¿no? Otra analítica o ponerle ese tratamiento paliativo. Y dices, joder, perdón, os habéis perdido a la persona, a lo que tenía en sus ingredientes de la nevera, al por qué dices, porque hay alguien siempre que pasa por el pasillo y dice, joder, qué pesado este, ¿no? A veces el sanitario, a veces la persona, el profesional también pierde por la carga de trabajo,
por el tráfico, por el caos, pierde el lugar del encuentro, el momento en el que está y el que le mueve, ¿no? Entonces yo, a veces siempre tenemos una pizarra que yo he llevado ahí donde trabajo, intento que mi equipo siempre ponga una frase, ¿no? Y la de esta semana que me he encontrado es muy buena, que es: no olvides lo que te hizo empezar en esto. No sé quién lo puso, pero gracias, ¿no? Y sé que eso es fruto no solo de mí, pero sí de mi semillita también, y otras muchas, en no perder eso que pasa en esa habitación, en ese domicilio, en ese... Entonces creo que todos debemos tener ese recordatorio constante de cuando salgas al pasillo, o bueno, cuando esa situación se queda ahí, esto de salir y olvidarnos o hacer como que nada ha pasado, no. Cuidémoslo y cuídate. ¿Y cómo lo haces? Otra vez, compartiendo en equipo eso que ha pasado. Porque por lo menos una reflexión vas a crear. Y luego, a lo mejor puedes estar hecho polvo durante un tiempo y tienes que recurrir, yo en nuestro caso, pues a los psicólogos. Decir, bueno, voy a necesitar hacer una charlita contigo para contarte cómo me siento, porque a veces es inevitable vincular mucho con una familia, especialmente cuando ya llevas un tiempo trabajando con ellos. No solo en este ámbito, en todos. Y entonces ese cuidado tiene que ir por todos los lados. O sea, hasta donde llegas, ¿no? Totalmente. O sea, cuidar, me refiero a cada uno tiene que encontrar cuál es su forma de hacerlo y qué necesita en cada momento. Yo vi que necesitaba, desde que acabé el máster, he ido pasando por diferentes situaciones, pero vamos, desde que soy enfermera y desde antes, que necesitaba mi acompañamiento. Y en ese proceso necesitaba mi terapia, necesitaba mi equipo de supervisión y totalmente de acuerdo que también hay que llorar cuando o sea, hay que emocionarse, hay que ser lo que ha dicho muy bien Ignacia, hay que ser persona, ¿no? Nos has preguntado también por por supervisarnos, ¿no? ¿no? Pero si quieres, Nieves, puedes responder. No, compartir dificultades, casos y resistencias, porque, jolín, las tenemos muchas veces todos. A mí me pasaba, y David lo sabe, cuando empecé a ir a la unidad de quemados, yo no podía. Porque el olor que había allí no podía con él. Entonces me revolvía mucho el estómago y no sé por qué, pero no podía tener una resistencia. Y me pasa con ciertas enfermedades de algunos peques que me cuestan. Y entonces lo reconozco. Y he tenido alguna dificultad al principio, digo, ¿pero qué es lo que me está pasando, ¿no? Y claro, una vez que lo consulto y digo, bueno, pues consultando con los psicólogos, digo, pues es que a lo mejor tengo yo alguna resistencia ahí que me impide. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, sí. Ya me han indicado que 5 minutos, algo menos. No sé si con una palabra, o sea, ¿qué os movió, o sea, para trabajar en paliativos? O sea, ¿qué te movió a ti para trabajar ahí internamente? Y a ti, bueno, eres enfermera, pero utilizar la musicoterapia en el campo de cáncer con adultos y con niños. ¿Qué os movió? O sea, ¿por qué elegisteis esa población y no otra? Luego se hablará de la formación, ¿no? Entonces... Bueno, muy rápido. Yo trabajaba con adolescentes, Alexia lo sabe. Trabajaba con menores en riesgo de exclusión y trabajaba al lado de mi casa. O sea, digo, me salía del portal y me metía al centro de trabajo. Y lo dejé todo por la musicoterapia. Por ahí saben mi historia. Y la vida me llevó a los paliativos. No sé de qué manera, pero es verdad que yo al terminar escribí un proyecto para hospitales porque había estado haciendo las prácticas en La Paz y
Y bueno, me gustó y encontré ahí un sitio donde me encontraba a gusto, me encontraba cómoda y veía un lugar donde me podía desarrollar muy bien, y hice un proyecto para hospitales que no salió en ese momento, pero unos meses después, curiosamente, se salió para trabajar con paliativos adultos y con pediátricos, y luego en este otro proyecto en el que estoy, pero la vida me ha llevado ahí, ¿no? Yo no, o sea, no me esperaba poder tener ahí el lugar y estar a gusto. A día de hoy estoy a gusto, pero es verdad que también he trabajado con Disca, he trabajado con otros ámbitos que la verdad es que me gustan todos, pero este tiene algo muy bonito y muy bello. Es que yo creo que el hospital tiene algo especial, algo especial. Y Alesia, para terminar... yo creo que es lo que todos pensamos. Le voy a poner 3 palabras, bueno, 4. El cuidado de lo invisible. Es esto, lo que a mí me mueve, y creo que a todos. Y quiero terminar haciendo una pregunta, una reflexión así en alto, quizás para la próxima mesa, igual pueden contestarla o no sé. Claro, yo soy enfermera y me muevo muy bien en este ambiente ahora, porque a mí nadie me enseñó. Al principio también pasas por unas prácticas de enfermera y todo esto, ¿no? Y entonces aquí, que estamos entre musicoterapeutas, ¿quién nos enseñó a moveros por el hospital? Porque yo en mis prácticas intenté hacérselo muy amable a mi compañera de prácticas de musicoterapia, que era violinista. Dejó esa reflexión ahí. Llevada al hospital, a un colegio, si me llevasen a mí, me la planteo, a un centro de discapacidad, ahí lo dejo. ¿Quién nos enseñó a movernos por el hospital? A cómo relacionarte ahí, porque... A ver, yo creo una cosa importante, y es el bagaje vital que tengas. Eso es fundamental. Si alguien tiene bagaje vital, es más fácil moverse de una manera ágil, a buscar lo que quieres, sin que te... Pero si acabas de salir, o sea, si eres más joven, no tienes tanto bagaje vital, has trabajado solamente en la musicoterapia, pues a lo mejor sí que te tienen que poner un poquito de cobertura, de ayuda. Lo dejaba ahí lanzado porque no son sitios especialmente fáciles. Yo a veces digo que el hospital es el mundo más hostil. Sí. Gracias. Nos faltaba un poco hablar del tema de investigación en hospital, tan importante, no tenemos tiempo. Nos falta también un poco el compromiso ético, el personal, el profesional, la transparencia, ¿no? Cuando se trabaja en un hospital, y no en un hospital, en donde estemos, pero no hay tiempo. Ha sido un placer teneros ¿Me aquí. dejas decir una cosa? Por supuesto que sí, hombre. Es que no lo puedo evitar. Es que yo adoro a Nacho. Es que le adoro desde que le conocí, y te tengo que dar las gracias porque eres un pedazo de profesional. Bueno, yo con él hice mis primeras prácticas, las hice con él, y vamos, gracias, Nacho. Gracias a ti por enseñarme también, claro. Los alumnos aprenden, pero el maestro también, ¿eh? No os creáis, ¿eh? Pues muchísimas gracias por haber compartido este espacio con todos nosotros, con los que están desde casa. Y no sé si hay alguna pregunta. El silencio es la respuesta. Muchas gracias. Gracias.